Bienvenido otra vez. Aquí un siervo humilde, Andrei, un siervo de Dios que ha aceptado el evangelio de sangre de 1 Corintios 15, del 1 al 4, por la fe en su sangre derramada por mí también. Ya sé que ahora mismo estoy sellado con el Espíritu Santo y aquí voy a hablar un poco del libro de Revelación. Voy a seguir con la serie que he empezado hace unas semanas y ahora es la parte 7. Ya hemos hablado de las iglesias, hemos hablado también en el último vídeo de en cuanto al arrebatamiento, que está en capítulo 4 y capítulo 5 de Revelación, porque el Juan lo está viendo como una visión, pero él está llevado en el Espíritu en el día del Señor. Así como dice el primer capítulo, donde estás diciendo que fue en el día del Señor, y él ha visto lo que va a pasar en ese tiempo de la tribulación, que se llama la angustia de Jacob, según Jeremías 30 con versículo 7. Y ahora mismo, como la iglesia ya en aquel tiempo ya estaremos allí, aunque a pesar ahora aún seguimos aquí, pero ya llegará el día de nuestra redención, es lo que estamos predicando, es lo que para que la gente entienda el Evangelio, se pongan a salvo, sean sellados con el Espíritu Santo y vengan con nosotros. Por eso nosotros estamos haciendo eso, porque los que rechazan van a ir para abajo. Arriba está el cielo y para abajo de esto está el infierno. Ahí es un sitio de tortura, de tormento, de dolor, de sufrimiento y sin descanso, continuo, sufrimiento continuo. Por eso la importancia del Evangelio de 1 Corintios para que lo acepten y suban para arriba. Es el tiempo de 7 años, porque va a ser un tiempo muy duro. Mirad, hay dos versículos donde está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. La ira viendo siendo el tiempo de la tribulación. No es como la tribulación de la iglesia que dice la hora de la tentación, que la tentación puede ser otra cosa, como la marca, que está en tiempo de la tribulación, no antes de la tribulación. Vale, pues ahora vamos a empezar con el capítulo 6, donde se abren los primeros sellos. ¿Vale? Pero antes de nada vamos a empezar a leer el Daniel capítulo 7, porque el Daniel capítulo 7 tiene mucho que ver con estos sellos. Versículo 8 al 10. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en este cuerno veía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y el anciano de día se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. O sea que vemos que el cuerno ese pequeño, que dice que delante le arrancaron a otros 3 de los primeros, representa al anticristo. Los que hemos escudriñado las escrituras entendemos que este es el anticristo, el cuerno pequeño. Por eso decimos muchas veces que cuando él aparece, no sabemos quién es. Podemos hacer una idea de quién va a ser el anticristo, pero exactamente no sabemos quién es, porque él empieza de abajo. Ya está en el mundo, pero cuando va a empezar a gobernar, va a ser un no desconocido, pero en plan mundial sí. Va a ser hay gente que igual sabrá quién es, pero no va a ser conocido como otros personajes que están ahora. Pero ¿qué dice Revelación 6, 1 y 2? Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, se oía uno de los 4 seres vivientes diciendo como una voz de trueno, ven y ve. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Entonces claramente aquí dice que te recibe un arco sin flecha. Vamos a ver la comparación, porque muchos dicen que este es Jesucristo, pero os leo un texto y con esto yo creo que es más que suficiente que entendéis que no se trata de Jesucristo en el primer. Mira, el capítulo, versículo 11, y el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que estaba sentado era llamado fiel y verdadero, justicia juzga y guerrea, sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito y que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido en una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado la palabra de Dios. Por eso en Juan 1:1 es importante que ponga la palabra en la escritura.
Si pone verbo, está mala la escritura, está pervertida. Pero ahí dice, luego dice 16, su vestidura en su muslo tenía un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él dice que él tenía muchas coronas. Pero aquí dice que este personaje tiene una sola corona. Y aparte recibe la corona. Entonces no es Jesucristo. ¿Vale? Vamos a ver también Daniel capítulo 8, ¿vale? 1 al 7. Porque voy a leer esto porque está entrelazado con la profecía de revelación. 8:1 al 7. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció en visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera de reino en la provincia de Persia, vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Y alcé mis ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro y el más alto subía a la postre. Vi que el carnero oría con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y al que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y cabecea conforme a su voluntad, y engrandeciese. Y estando yo considerando, y aquí un macho cabrío que venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vilo que llegó junto al carnero y levantóse contra él y hiriólo y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él, derribólo por tanto en tierra y oyólo, y no hubo quien librase al carnero en su mano. O sea que se refiere también a la profecía también de Medo y Persia, pero con los griegos también, que por donde sale por un lado este cuerno pequeño, que es el Alejandro Magno, porque si luego leemos del 8 al 12, está hablando del mismo cuerno pequeño. Aquí es el imperio de Alejandro Magno, cuando los griegos cuando conquistaron a Medo Persia, derribaron. Pero si leemos del 8 al 12 va a ser algo interesante. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar fueron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Estos son los 4 reinos pequeños, ¿vale? Si os fijáis bien, aquí son, que se partió un 4 entre sus 4 generales, que tiene mucho que ver con la aparición del anticristo, ¿vale? ¿Y qué dice? Y hacia los 4 eventos del cielo, los 4 cuernos. Y del uno de ellos solía un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra deseable. Y engrandecióse hacia el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y los oyó. Y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por eso sabemos que es el anticristo, porque habla del quitar el continuo sacrificio. Cuando los judíos van a tener otra vez el templo en la tribulación, próximo futuro. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso de sucederlo porferamente. Luego habla de un santo, claro, de Jesucristo. Pero vemos como aquí aparece de uno de esos 4 imperios de aquel tiempo. Europa, ¿vale? Egipto, África, Oriente Medio y Grecia, por ahí, que puede ser también extendido hacia Rusia. Pero bueno, vemos que la Biblia da indicios de donde sale este anticristo con arco sin flecha, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Mira, y este mismo está también en Revelación, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿vale? Aquí está diciendo, no se engañará de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios asienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es el Dios. Este es lo que Él va a hacer, lo va a hacer, este versículo 4 lo va a hacer en el próximo futuro, en la segunda parte de la tribulación, cuando se va a sentar en el trono. Pero Él tendrá que aparecer como hombre de pecado por ahora. Por algo tiene 2 nombres, hombre de pecado y hijo de perdición. Porque primero lo llama hombre de pecado, ¿vale? Hombre de pecado, como va a ser solamente el anticristo, ¿vale?
Este es el anticristo, la primera bestia, el primer sello. Pero luego lo llama hijo de perdición, ¿vale? Y cuando lo llama hijo de perdición se refiere a que el mismo anticristo está como resucitado, muchos piensan, porque algo dice, hey, ¿quién es como la bestia? ¿No? Es el anticristo, pero está poseído por el mismo Satanás en la mitad de la tribulación. Está poseído, se entra en él y por eso lo revive. Pero ¿por qué? ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenía una herida de muerte. Y tiene una herida de muerte. Por eso sabemos que va a ser poseído por el mismo anticristo. ¿Vale? Luego, ¿qué más hay aquí? Otros indicios, porque la Biblia misma se habla por sí sola. Mira, en Daniel, otra vez, vamos a ver al Daniel otra vez, capítulo 8, ¿vale? Del 19 al 27. Y dijo, y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá en el fin, en la ira. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media Persia, y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero, y que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro entendido en enigmas. Ya vemos que hay muchos que van por ahí como hablando engañosamente y con cosas que no, bueno, mentiras y todo eso. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, porque va a atacar al pueblo de Israel, por eso los engañará. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y su corazón se engrandecerá. Y con paz destruirá a muchos, con paz, ¿eh? Porque muchos que hacen muchos líderes quieren paz, pero van a la guerra. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, más sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo también fui quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando reconvalecí hice el negocio del rey, más que estaba espantado acerca de la visión y no habría quien lo entendiese. O sea que hasta Daniel se puso enfermo de lo que había visto. Él ha visto también como, igual que Juan, también ha visto la profecía del tiempo del fin, algo parecido, ha visto cosas y la ha escrito con sus palabras. Pero vemos que esos reinos son divididos, no están juntos porque va uno contra otro, porque por mucho que parece hoy en día vemos que hay muchas uniones, así como tengo la otra hoja con los 10 regiones, que no sé, la primera es Estados Unidos con el norte y Canadá, la segunda Europa, ¿vale? La tercera parte es Japón, cuatro Australia y parece ser que algo de eso de África, ¿vale? La quinta Rusia, la quinta parte, es que está el mundo partido en 10. 6 es Sudamérica, 7 África y Oriente, Norte de África y Oriente Medio, ese es el 7, lo que está ahora creciendo mucho en poder. África es el 8, 9 es India y Oceanía, también es una potencia, y luego 10 es China. 10 reyes. La profecía habla claramente de esos 10 reyes, el que le da poder, le cede el poder a la bestia. ¿Vale? Simplemente es para que veáis que la escritura lo que dice poco a poco se está cumpliendo. Pero mira, Daniel capítulo 11, 30 a 32. Porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y se volverá a enojarse contra el pacto santo, y volveráse, pues, y pensará en los que habrán desamparado el santo pacto. Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Y con lisonjas hará picar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. O sea que vemos que cuando aparecerá, romperán el pacto. Pero ¿de qué pacto estamos hablando? Estamos hablando del pacto de 7 años. Porque está en Daniel, el que está en Daniel me parece que 9:27. De ese pacto estamos hablando, de Daniel 9:27.
Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De ese pacto estamos hablando, que él mismo lo va a romper. Él hace el pacto y él lo va a romper. Y ahora, como estamos viendo, la escena mundial, que ahora está en problema entre Irán, también amenazando a Israel, que se van a la guerra, si no van a la guerra. Vemos está el mundo, está la guerra de Ucrania, hay muchas guerras, hay muchos conflictos, entre también en Taiwán, hay conflicto contra Australia y India, hay muchas cosas. En Sudamérica sabemos el problema que hay, aquí en España también. El mundo se está yendo hacia una crisis, se está orientando hacia una guerra mundial, porque hasta Europa está entrando, parece ser, en una guerra contra Rusia. La gente no quiere guerras, pero hay una fuerza de atrás que está empujando a eso. Y al final pasará, porque está escrito y va a pasar. Pero Daniel también 33-39 del capítulo 11. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a espada de fuego y en cautividad despojo por días. Esto va a pasar en la tribulación, porque los sabios pasará eso. Y en su caer serán ayudados de pequeños socorro y muchos se juntarán a ellos con lenzojas, engañadores. Y algunos de los entendidos caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún de esto hay plazo. Algunos entendidos caerán, porque en la tribulación muchos caerán, por testimonio, claro. Y el rey hará según su voluntad y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumado la ira, hasta la día de Armagedón, porque tendrá 7 años, porque hecha está determinación, claro. Y del Dios de sus padres no se cuidará, y ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Quién va a hacer eso? Ya sabemos todo lo que hablamos de eso, que se trata del anticristo. Más honrará en su lugar al Dios de las fuerzas, Dios que sus padres no conocieron, honráronlo con oro, plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de las fuerzas crecer en gloria y harálos enseñorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Ya está haciendo por interés, todo por interés, hará cosas así. Solamente dice que se engrandecerá, cambiará leyes, pues ya saben que este es el anticristo, lo que lo describe el primer sello. Cosas que él va a hacer, cosas malas. Él va a venir con engaño, va a venir son de paz, va a venir así como dice, con paz triturará. Eso está, vamos, con lisonjas. ¿Dónde lo leí? Bueno, ya lo leí en otro momento esto, pero y él viene con paz, viene engañando, ¿vale? Mira, hay otro libro que habla de esas cosas. Lo tengo aquí el texto, Isaías 28. No quiero cambiar. Porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte. Hicimos acuerdo con el infierno. Cuando pasare el turbón de azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y debajo de la falsedad nos hemos escondido. Refugio en la mentira. O sea, que cuando va a ser engañado el pueblo de Israel. Por tanto, el Señor Dios dice he aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Fundado la piedra, Jesucristo. Pero aquí dice que ellos van a estar engañados, porque ellos han puesto la confianza en una mentira, claro, refugio en la mentira. Y también 28, 17 al 19. Y ajustar el juicio a cordel y a nivel de la justicia el granizo barrerá la acogida de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro concierto con la muerte y vuestro acuerdo con el infierno no será firme. Cuando pasara el turbión de las otras seréis de él hollados. Luego que comenzara a pasar y él os arrebatará. Porque de mañana pasará de día y de noche, y será que él espanto solamente haga entender el oído. Igual se refiere aquí a los 144.000 que van a ser llevados o arrebatados o de alguna manera o al mismo pueblo de Israel después de la abominación desoladora. ¿Vale? Pero vemos que este recibe una corona. O sea que vemos que el anticristo hace esas cosas, engaña al pueblo de Israel, hace el pacto de 7 años, viene con paz para engañar y recibe una corona. Y ahora vamos a ver Daniel 4, Daniel capítulo 4, versículos 16 y 23.
su corazón sea mudado de corazón de hombre y seale dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. O sea que yo donde estuve metido decían que estas cosas, esta profecía es otra cosa, pero ya ellos mismos la manipulan, la ponen, la cambian los años que no es. Pero ese corazón también se refiere a ese árbol de 7 años, que va a tener un corazón de hombre, porque, y corazón de bestia. Será mudado su corazón de hombre a un corazón de bestia, porque va a ser lo peor que va a pasar como personaje en la tierra. Por 7 años, 7 tiempos que son 7 años, 3 y medio tiempos, 3 y medio son 7 años. Y 23. Y cuanto a lo que vio el rey, el vigilante y santo que descendía del cielo, decía: cortad del árbol, destruirlo, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de latón en la hierba del campo, y sea mojado con la erosión del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Porque él va a ser atado. Aquí va a tener 7 años este anticristo para gobernar, pero va a ser como una bestia. Por algo lo llaman Revelación la bestia, Revelación 13. Interesante, ¿verdad? La misma Biblia dice esas cosas. Pero también, mira, en Revelación 19, esa es la diferencia del Jesucristo. Revelación 19, del 11 al 16. Y vi al cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, en justicia juzga y guerrea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. La palabra de Dios, que ya hemos leído antes, no lo voy a leer todo, pero para que lo sepáis. Tenía muchas coronas y es la palabra de Dios. Por eso Juan 1:1 tiene que poner palabra y no verbo. ¿Vale? Pero este dice que sale para vencer sale para vencer y vencerá durante los 7 años, ¿vale? Sí, como dice Revelación 13, versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para continuar 42 meses. O sea que 3 tiempos y medio, ¿vale? Es tan interesante lo que dice la escritura sobre este personaje. Pero mira, tengo más textos aquí que hablan del mismo. Daniel capítulo 9, del 5 al 13. Y hemos pecado, y hemos hecho iniquidad, y hemos obrado impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia nuestra, la confusión del rostro, como en el día de hoy, a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión, que contra ti se rebelaron. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, lo que están haciendo los israelitas hoy en día. Y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales puso Él delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Que los mismos hablaron también de Jesucristo, lo profetizaron su venida, hasta hubo discípulos que sabían que tenían que venir. Hemos encontrado a aquel que hablaron las escrituras de Él, dicen el Andrés y Pedro, al Pedro. Hemos encontrado a aquel de las que hablan las escrituras, los discípulos. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. O sea que por eso mismo, ellos están a punto de ir para allí, porque lo rechazaron. Y él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros, sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Por algo fueron engañados. Hmm. Según está escrito en la ley de Moisés, toda que este mal vino sobre nosotros y no hemos rogado a la faz del Señor nuestro Dios para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. Ellos mismos lo van a entender, pero por algo va a venir a ellos el Moisés y Elías a predicarles. Y por eso ellos lo van a entender esas cosas, porque está escrito tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento lo que está pasando. Versículo 19.
Oye, oh Señor, perdona, pues tu oído, oh Señor, y haz, no pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ellos lo van a invocar, aún hoy en día lo están llamando. Versículos 22 al 27. Hízome entender y habló conmigo, dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos abrió la palabra, y hoy he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos, entiende pues la palabra, entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia en los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Yo muchas veces digo que cuando ungir al santo de los santos fue cuando lo bautizaron a Jesucristo. Ahí lo ungieron, por algo le apareció la paloma en forma de Espíritu Santo. Y ahí se cumplieron las 49 semanas y falta la última semana, porque si ellos lo hubieran aceptado, se hubieran cumplido en aquel tiempo, pero lo rechazaron. Por eso la semana última de Daniel está la semana de tribulación, ¿vale? Yo uno lo veo así, porque esta semana, como ellos lo rechazaron, no se cumplió en aquel tiempo, ni la mitad ni entera. Y después de las 62 semanas se quitará la vida de Mesías, cuando lo mataron, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y santuario con inundación, será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será tallada con asolamientos. Porque pone las 62 semanas y las 9 semanas. Entonces, con esas 62 semanas ya serán 69, ¿vale? Y entonces falta la última semana. Hasta el fin de la guerra será talada con los asolamientos, en la construcción del templo, porque la van a tener que construir otra vez. Y en otra semana, que ahora habla de la última semana, confirmará el pacto a muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre y la abominación será desolar, y esto hasta una entera consumación, y de los determinados será derramado sobre el desolador. Este es el anticristo, el mismo Daniel, la profecía habla de él cuando aparecerá. En Revelación 12:17 está diciendo, y el dragón fue herado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio. Por algo ellos van a tener que huir en el desierto. Ya he leído el texto ese, cuando van a ser apartados, arrebatados, llevados al desierto. En Isaías, me parece. Vale, pero se va a quitar la paz. En Revelación 11, 1:3, Revelación 11 del 1 al 3. Está diciendo claramente, me dado una caña semejante a una vara y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios, porque esto se cumple aquí, en ese tiempo, cuando empieza ya la tribulación. Levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él, porque ya está. Por algo yo he dicho que voy a empezar un poco a hacerlo cronológicamente, lo que sucede, cómo se va a cumplir la profecía de revelación. Porque este capítulo, empezando el capítulo 11, lo que pone aquí, los primeros 3 versículos, se cumple al principio cuando ya sale el primer jinete. Pero echa fuera al patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y pesarán la santa ciudad 42 meses. O sea que 3 años y medio, 3 tiempos y medio. Y yo daré poder a mis 2 testigos, ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Esos son 3 tiempos y medio. O sea que en primera parte la tribulación. Y el 9 y el 10 de capítulo 11. Y de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio. No permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros. Por algo ellos van a venir, esos 2 testigos van a venir aquí. En la primera, aquí van a venir 2 testigos. En la primera parte, que serán Moisés y Elías. Ellos van a venir aquí en ese tiempo, Moisés y Elías. No van a venir en este tiempo. En este tiempo va a ser el anticristo poseído. Aquí va a ser el antiposeído, o como lo llama, hijo de perdición, porque aquí es el hombre de pecado, que tengan el mismo nombre, pero bueno. Y este será 3 años y medio, y este será 3 años y medio. Solo hay que entenderlo eso. Pero muchos ubican a los 2 testigos en la segunda parte, pero la escritura nos está diciendo que está en la primera parte.
Y luego el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, se verán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Pero luego está pasando que él dice que después de 3 días y medio reciben vida y se van para el cielo. Pero esto lo dejamos para más tarde, porque es como serán arrebatados también en la mitad de la tribulación. ¿Cómo? Que no sé por qué muchos lo ubican aquí, cuando los testigos vienen aquí, en la primera parte de la tribulación. ¿Vale? Y Jeremías 30:7 ahí habla de la angustia de Jacob. Ese va a ser ese tiempo de lo que está hablando, que son, por algo dice, 7 años. Jeremías 30:7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante del tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado, porque ellos será librado porque van a aceptar a Jesucristo como Mesías, por fin. ¿Vale? Pues todo eso se refiere al primer sello, que el primer sello resulta que es el anticristo, y hoy en día ya vemos lo que está pasando con todos esos peligros y de guerra y todo, ¿vale? Y el segundo sello, vamos a terminar rápido también, capítulo 6, 3 y 4. Y cuando él hubo abierto el tercer sello, oyó el tercer ser viviente que decía, ven y ve y mire, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Y oyó una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario, y no hagas daño ni al vino ni al aceite. ¿Vale? Este es en la guerra, porque todo eso resulta de la aparición del anticristo, la guerra, porque nosotros vemos cómo está la escena mundial preparándose para una guerra. Pero todo eso va a estallar cuando aparece ese personaje, porque ese personaje hará algo para que estalle la guerra. Porque aunque el bienes son de paz, va a pasar esas cosas. Por eso yo lo digo, porque si yo me fío de la escritura, porque creo que es verdad lo que dice la escritura, porque hay muchas pruebas, a pesar de que muchos dicen que no, la escritura no nos está engañando. Porque está, como dice el Dios mismo, que está revelando desde el principio el final, porque Él lo sabe todo. Pero cuando esto, ¿qué dice? El jinete rojo quita la paz. Quitando la paz es que no hay, no hay paz, hay guerra. Y todo eso tiene complemento en Mateo, porque también hay que decirlo aquí, Mateo 24, capítulo 24, a partir del versículo 7, Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, el reino contra reino, serán pestilencia, hambres y terremotos. Ya está pasando, pero todas esas serán principios de dolores. Pero de 11 al 14. Entonces, entonces se entregarán para ser afligidos, se os matarán y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos estarán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán e engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, la muerte de muchos se enfriará. Ya se está viendo señales de todo eso. Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin son obras, hacer cosas. No se aplica a nosotros, que estamos por fe. Esa es la diferencia. Por algo tenemos el Evangelio de Salvación. Entonces, si aquí que dice claramente, en el cual os he predicado algo también, si recibimos de corazón, estamos firmes, si retenemos la palabra predicada, somos salvos y no creímos en vano. Entonces dice que es por creer, pero aquí me está diciendo por perseverar, que son obras, es algo contrario, es otro tiempo, otra dispensación, es por la tribulación, no es por el tiempo de gracia. Tiene que ser claro, ¿vale? Y será predicado este evangelio del reino, y aquí habla del evangelio del reino. Entonces en la tribulación, en el tiempo de la tribulación, en este tiempo es el evangelio, ¿vale? Es el evangelio del reino en ese tiempo, ¿vale? Y en ese tiempo es el evangelio de salvación, el de Pablo, que es otro evangelio que es muy distinto de salvación, que no tiene nada que ver con el evangelio, sí, tiene que ver con el evangelio de Reno, pero es distinto, porque es lo que en este evangelio de Pablo está hablando lo que hizo Jesucristo, no quién es. Ese tiene la diferencia en el evangelio de hoy en día, ¿vale? Ese es el segundo jinete.
Y aparte, el mismo Jesucristo predicaba claramente que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él venía como rey, el reino de los cielos y va a estallar una guerra, tercera guerra mundial. Eso está claro. Y ahora si vamos también al tercer sello, no me adentro porque lo que va a pasar, pasará. Capítulo 6, 5 al 6. Y hemos leído, espera, este era, ¿ves? Me lo he oído. El otro era la paz. Cuando él hubo abierto el segundo sello y oí el segundo ser viviente que decía, ven y ve, y salió otro caballo bermejo que estaba sentado sobre él, fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, le fue dado una gran espada. Ese es el segundo sello. Y el tercero que lo oí diciendo 5 6 es el de la peste, de las enfermedades, de los precios, todo eso. Pero todo eso va junto, aunque lo leí de revés, pero va junto, o sea que es lo mismo. Todo se va a pasar en el mismo tiempo después del primer jinete porque va a estallar la guerra, se va a quitar la paz. Y afectará a todos, los precios, los ricos, los ungidos, comida, bebida, alimentos y el cuarto sello, de versión 6, 7, 8. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Y miré y aquí un caballo pálido, el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno lo seguía, les fue dado a ellos potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Con las bestias de la tierra, con animales y todo. O sea que ya vemos que todo eso, los cuatro jinetes, cuando empieza el primero, los tres lo siguen, porque son consecuencias del primer jinete. No son jinetes literales. El primero un jinete no es jinete literal. Primero es el anticristo. Pero los tres jinetes siguientes son consecuencias del primero, de las actuaciones del primer jinete, que es el anticristo. Lo que él va a hacer, va a venir son de paz, pero va a estallar la guerra, porque va a traer todo desorden y tribulación. Por eso la tribulación empieza con él. Ezequiel 14. Por eso la importancia de aceptar el evangelio de salvación y no pasar por ese tiempo. También Ezequiel 14 es profecía de lo que va a pasar en este tiempo de la tribulación. Todo eso va a pasar. Entonces, si uno quiere ser a salvo, aquí en la tierra va a pasar la tribulación y casi todos, pocos se van a salvar. Hay algunos, dicen millones, pero comparado con la población que hay, son pocos. Si uno no quiere llegar allí, tiene que ver a este evangelio y aceptarlo de corazón. Se puede agradar la pantalla, si se zoom la pantalla, si está ahí con el móvil, la tele ya no, pero en el móvil se puede hacer y lo leéis el evangelio porque siempre lo voy a tener ahí puesto, porque es lo que estamos predicando. Yo no personalmente es lo que estoy predicando. No me voy a otro evangelio, porque este es mi evangelio, el de Pablo, que es también el mío, y yo lo predico este, que es por la fe en su sangre derramada por todos nosotros. Porque él vino a rescatar a los pecadores. Bueno, me lea un poco ahí con las tres jinetes, pero se entiende. Más o menos son los mismos. Son consecuencias del primer jinete, que es el primer jinete que es siendo el anticristo. Y no es Jesucristo como algunos dicen. La más gran diferencia es que al primer jinete dice que recibe coronas, una corona. Pero la diferencia es que Jesucristo dice que tiene, diferencia es que Jesucristo tiene coronas y muchas coronas. No, no es que la recibe, él ya las tiene. Esa es la gran diferencia de que muchos, porque muchos no la entienden, de que no se trata de Jesucristo en el primer sello, que se trata de el mismo anticristo. Bueno, aquí lo voy a dejar esto y por eso la importancia de poner la fe en sus sacrificios de sangre para salvación.